predicaciones en las cuales Dios nos inspira a través de un versículo de la Escritura y nos trae una revelación. Y en algunas ocasiones ha sido a través de un predicador. Dios te da luz hacia un versículo del cual él predicó. Pero en esta ocasión estaba yo durmiendo y aparecieron unas letras en mi sueño de un versículo, y estas letras decían que el poder del Padre manifestado en su Hijo, y ese mismo poder que operó en su Hijo es el mismo poder que opera en ustedes. Decía, ese mismo poder que operó en Jesús es el mismo poder que opera en nosotros. Y yo me levanté rápidamente porque era como que una palabra en dorado. Esa frase era en dorado. Y dije, yo esa frase la he visto en la Escritura. Y me fui rápido al manual del taller del Padre Nuestro, porque sabía que yo lo había ubicado en uno de los talleres, y me acordé rápidamente y me fui a buscarlo. Y yo quiero llevarte en esta hora a Efesios capítulo 1 versículo 19 al 23, porque realmente así como visualicé la frase en dorado, así está plasmado en este versículo poderoso que nos habla del poder del Padre manifestado en su Hijo y manifestado en nosotros. Y pude entender, antes de leer el versículo, pude entender que Dios está preocupado porque no olvidemos que ha depositado en nosotros como iglesia un poder. Y que ha depositado sobre cada uno de sus hijos un poder. Amén. Y dice así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó primero en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A la iglesia, a usted y a mí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En todo. Y entonces yo les decía que podía yo entender que Dios no quiere que este poder lo minimicemos como sus hijos. Hay un poder que nosotros estamos minimizando porque no alcanzamos a comprender la magnitud de esta gloria que ha sido depositada en vasos de barro, que somos nosotros. ¿Sabes que este poder se depositó en vasos de barro para que la gloria se la llevara Dios? Amén. Dice que Él ocultó esto de los sabios y de los entendidos para revelárselo a los pequeñitos. O sea que este poder lo ocultó de aquellos hombres sabios y entendidos para revelárselo a ti, a ti, a ti, a ti y tú que estás aquí en esta tarde. Pero este poder
del cual proviene del Padre. Este poder, Dios no quiere que solamente lo conozcamos o lo hayamos escuchado, sino que lo pasemos a las siguientes generaciones. Amén. No tan solo dice Dios, quiero que mi pueblo lo escuche. No tan solo me basta con que mi pueblo sepa que yo soy un Dios omnipotente, sino que lo experimente en su vida, pero que también lo cuente a las generaciones que vienen detrás de ellos. ¿Sí? Porque recordemos en el Salmo 145 que dice: de generación en generación celebrarán mis poderosos hechos. Entonces Dios quiere que esto no tan solo se quede en nosotros, sino que trascienda a las siguientes generaciones. Amén. Y entonces, fíjese bien, inicia diciendo el versículo de Efesios capítulo 1, versículo 19. Dice una frase en la versión 60, supereminente. Y yo quiero hablar del poder del Padre manifestado en la creación. ¿Sí? ¿Qué es supereminente? En la versión Nueva Traducción Viviente lo expresa como la increíble grandeza de su poder de Dios. Eso es supereminente, es grandeza. ¿Sí? Es algo increíble la grandeza de su poder de Dios. ¿Y dónde lo vemos este poder manifestado en la creación? Pues vámonos rápidamente al libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 1 al 3. Y este hermoso y precioso salmo, cuando lo escribía el rey David, ¿sí? Escribía y hablaba de la grandeza y del poder del Padre. ¿Y sabe dónde lo visualizaba? En la creación. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, dice, yo veo las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, cuando nosotros vemos la creación, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, las aves, todo eso que nosotros vemos demostrado el poder y la grandeza del Padre. Porque ahí vemos manifestado su poder y su grandeza. Amén. Y cada mañana que tú te despiertas y ves las aves que empiezan a darle la gloria al Padre en la madrugada y empiezan a adorarle, ellos reconocen la grandeza de su Creador. Amén. Pero el ser humano, ¿qué es lo que hace cuando se levanta por las mañanas? Agradece al Padre y reconoce la grandeza y el poderío de Dios, de su Creador. Esa es la parte donde Dios quiere hoy que resaltemos en nuestra vida, que no tan solo tengamos a un Dios omnipotente, sino que lo experimentemos en nuestras propias vidas. Y si nosotros lo experimentamos en nuestras propias vidas como hijos, entonces las generaciones que vienen creciendo, les vamos a contar de los poderosos hechos de Dios. Sabes que cuando el pueblo salió de Egipto, Dios le recomendó mucho
a los padres, a los que habían experimentado la grandeza y el poder de Dios, les dijo: yo no quiero que sus hijos olviden los poderosos hechos que yo les he demostrado a ustedes. Y pónganlo por señal. Recuérdenles estos poderosos hechos a sus hijos. Yo no sé si tú como padre o como madre lo haces con tus hijos, pero el pastor y yo, cuando tenemos la oportunidad de que mi hija nos deja unos días a nuestros nietos y se quedan con nosotros, ellos saben que tienen que orar antes de acostarse. Y me dice Emi: abuelita, ¿y me vamos a leer la Biblia? Y le digo: sí. Me dice: ¿vamos a ver los libros de la Biblia? Le digo: sí. Porque nosotros tenemos un Padre poderoso. Y Él se le queda en su mentecita. Tal pareciera que no entiende gran cosa, pero sí entiende. Sí. Y cada vez que se queda en la casa, Él, antes de acobijarlo y taparlo, me dice: vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Y entonces, como que Él ya sabe que eso se tiene que hacer cada vez que está en la casa, porque nosotros tenemos la responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos. Y por muy pequeñito que tú veas y por muy travieso que tú lo veas, ese niño te va a entender. Así como escucha las cosas incorrectas y se las aprende, así se va a aprender las cosas buenas que tú le implementes en sus vidas. Y es por eso que al Padre le interesa mucho que sus poderosos hechos no sean olvidados. Es que nosotros tenemos que dejar legado. Nosotros no somos permanentes en esta tierra, somos pasajeros advenedizos. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos de paso. Es por eso que a Dios le interesa mucho que todo lo que has vivido en su caminar, que todas las experiencias vividas con Él, tú las compartas con tu generación, porque entonces tus hijos van a tener que contarle a tus bisnietos, a tus tataranietos. Pero si tú no experimentas los poderosos hechos de Dios, ¿qué tendrás que contar a tu generación? Cada vez que tú ves la creación, ves manifestado el poder de Dios, ves manifestada la grandeza de Dios. Pero este poder que proviene del Padre no podía quedarse tan solo ahí, tenía que trascender. ¿A quién? En su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que este poder fue manifestado ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Porque este poder tiene que trascender, no se puede estancar, porque esto es grande. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de generación en generación. Es un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Él no cambia. Él sigue siendo ese Dios de poder, ese Dios de milagros, ese hacedor de maravillas. Es por eso que es necesario que nosotros no callemos, sino que publiquemos su poder y su gloria. Amén. Así es. Y vamos a ver este poder manifestado en su Hijo Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 27. Vamos a ver cómo operó este poder en Jesús. Dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? Sino el Padre.
y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. O sea, que todas las cosas le fueron reveladas ¿a qué? Al Señor Jesucristo. ¿Le fueron reveladas para qué? ¿Para que se quedaran ahí nada más en la vida de su Hijo Jesucristo? No. Jesucristo vino a hacer una revolución aquí en la tierra. Jesucristo vino con un propósito y vino con una comisión especial. ¿De qué? De dar a conocer el poder del Padre. ¡Aleluya! Amén. Pero ¿cómo lo iba a dar a conocer? Solamente diciendo, mi Padre me ha revelado todo a mí. No, tenía que manifestarse ese poder. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de sanidades, a través de milagros, a través de prodigios. Durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús hizo sanidades, hizo milagros. Dice que Él vino a libertar a los oprimidos, vino a dar vista a los ciegos, vino a dar el hablar al mudo, vino a levantar paralíticos. Ese poder, ¿quién se lo había dado? ¿Quién se lo dio? Su Padre. Y ese mismo poder que opera en Jesús es el mismo poder que opera en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Sí. Usted tiene un poder como iglesia de Dios. Usted tiene un poder como hijo e hija de Dios. Pero ¿por qué a veces se siente frustrado? ¿Por qué a veces se siente decaído? ¿Por qué a veces siente que las pruebas lo están acabando y hundiendo? ¿Por qué a veces se siente que está cayendo en un pozo profundo? ¿Por qué a veces las cosas se le hacen imposibles? Si usted es un hijo y una hija de Dios, porque se le ha olvidado a usted que Dios depositó en su vida en estos vasos de barro que son frágiles y que a veces pensamos hacer con nuestras propias fuerzas resolver los problemas. Sentimos que no podemos, que no hay más fuerzas, que no hay más aliento de vida. Pero Dios en esta noche te dice, yo he puesto en ti un poder que es el mismo poder que operó en Cristo Jesús. Amén. Y dice Dios, oh, mis hijos a veces se ahogan en un vaso de agua, cuando si supieran qué es lo que portan. Si tuvieras con tus ojos espirituales dentro de ti, mirarías lo que Dios ha depositado. Las circunstancias te hacen minimizar lo que Dios ha depositado en ti. Pero es algo poderoso. Es algo glorioso. Es algo que sabes que Satanás lo sabe. ¿Y sabes por qué? Hay un versículo en la Escritura que dice, ni las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de mi iglesia, porque sabe el mismo infierno que la iglesia porta un poder. Por eso, aunque la iglesia esté en medio de un mundo depravado, de un mundo de perdición, está en la boca del mismo infierno. Pero eso no puede prevalecer en contra de su iglesia, porque Dios ha puesto un poder sobrenatural, que tú lo vas a empezar a experimentar cuando tú te sumerges y cuando tú te metes con Él y cuando tú profundizas en el río de su Espíritu Santo. Entonces empiezas a sentir un empoderamiento en tu vida. Escúchame bien.
Escúchame bien lo que Dios quiere en esta noche. Reafirmarte en tu corazón y en tu mente. Este poder operó en Jesús haciendo milagros, sanidades, prodigios durante su ministerio. Marcos capítulo 6, versículos 14 y 15. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. ¿De quién estaba hablando ahí el rey Herodes? ¿De quién? De Jesús. Para ese tiempo, Juan el Bautista ya había sido muerto. Estaba Jesús ejerciendo su ministerio, y llegó la fama de Jesús al rey Herodes, y dijo el rey Herodes: el espíritu de Juan resucitó de entre los muertos, por eso está actuando en Jesús estos poderes, porque la fama de Jesús se había extendido por toda región, por todo pueblo, por toda nación. Y dice que él operaba en el poder del Espíritu Santo, porque Juan dijo: y viene uno detrás de mí, el cual no soy digno de desatar ni la correa de sus zapatos. Porque si han visto la gloria de Dios en mi ministerio como profeta, viene uno que es mayor que yo, que este va a venir a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y ese poder está operando en la tierra. Y cada vez que Jesús pisaba un lugar, ese poder envolvía el lugar y lo cambiaba y lo transformaba. Acuérdate cuando llegó a Gadara, y dice que ahí se había posesionado una legión de demonios. Tenía esta legión tomada esa región de Gadara. Pero cuando Jesús pisó Gadara, los mismos demonios lo reconocieron. ¿Y saben qué? ¿Qué hicieron los demonios? Dijeron: déjanos salir de él, pero permítenos meternos a esos atos de cerdo. Porque los mismos demonios reconocían que había un poder que era más grande que el mismo diablo que tenía gobernada esa región. ¿Sabes por qué no ha cambiado tu hogar? ¿Sabes por qué no ha cambiado tu región? ¿Sabes por qué no ha cambiado tu territorio? Porque tú no te estás creyendo el poder que tiene, que Dios ha depositado sobre tu vida. ¿Sabes por qué no ha cambiado Oasis, iglesia? Porque no te estás creyendo el poder que Dios ha depositado en ti como iglesia. Y Dios quiere en esta tarde que no tan solo lo admires, que no tan solo seas un admirador del poder de Dios y de la grandeza, sino que seas alguien que experimente el poder y la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida y sobre tu descendencia y sobre tu hogar. Amén. Amén. Porque donde Jesús pisaba, lo transformaba todo. Oh, es que podía haber un mundo de oscuridad, pero cuando la luz llegaba, las tinieblas tenían que correr, las tinieblas tenían que huir, los demonios tenían que salir. Y cuando la iglesia de Dios toma el lugar que le corresponde y cree en el poder que le ha sido otorgado, las mismas puertas
puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ella. Le decían los demonios a Jesús: ¿qué tienes contra nosotros? Otra vez ya vienes a sacarnos. Porque sabes que algo que reconocen los demonios es cuando tú portas el poder, es cuando tú portas la presencia. Pero cuando tú no te crees lo que tienes, entonces los demonios hacen de ti lo que quieren. ¿Y por qué no cambia? ¿Y por qué no cambia? ¿Sabe que si Dios bajara cambiaría todo? Todo. Pero hay algo que yo siempre digo: Dios siempre se va a topar con esa voluntad en ti y en mí no rendida. Este poder operó resucitándole de entre los muertos. Y no tan solo operó resucitándole de entre los muertos, sino que lo sentó a la diestra del Padre. Mateo capítulo 16, versículo 19 y Hebreos 10, 12. Aleluya. Aleluya. O yo no sé si tú no puedas darle la gloria al Padre. Yo no sé en qué Dios tú estás creyendo, pero lo único que sí te vengo a recordar en esta hora, que hay un Dios que quiere que no tan solo lo recuerdes, sino que lo sientas, lo vivas. Aleluya, lo transmitas. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Es Mateo 16, 19. ¿Sí es ese? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra ¿de quién? De Dios. Dice que Él llevó cautiva la cautividad. O sea que Él entró hasta las profundidades, porque antes el paraíso estaba abajo. Recordemos la historia del rico y Lázaro, ¿sí? Que dice que el Hades y el paraíso lo dividía una cima. Entonces, cuando Jesucristo muere, ¿sí?, dice que entró a las profundidades de la tierra. Y allá dice que le quitó al que tenía las llaves del imperio de la muerte. Y por eso dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no pudiste retener al Cristo de la gloria. Porque dice que Él vino a libertar espíritus encarcelados. Y cuando Él resucitó, dice que hubo tumbas abiertas. Gente que ya estaba muerta resucitó también. Porque era un poder que estaba operando en Cristo Jesús. Y este poder operó resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra del Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él está sentado a la diestra. Él permanece sentado a la diestra de Dios. En Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, vemos que cuando Esteban
fue muerto a pedradas. Dice que él vio los cielos, ¿qué? Abiertos. Y vio al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, sentado a la diestra del Padre. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea que Jesús sigue a la diestra permanentemente del Padre. ¿Y sabe qué hace ahí? ¿Sabe qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por los tuyos, intercediendo por tu esposo, intercediendo por tus hijos, intercediendo por toda la humanidad. Porque dijo, yo vertí mi sangre por ellos, yo di mi vida por ellos, yo les mostré el camino que deben de seguir en la tierra. Pero algo que lo mantuvo a Jesús fue ese poder. ¿Cómo obtenía Jesús ese poder? ¿Sentado en la sinagoga? ¿Tan solo? No. Dice que él se apartaba con Dios. Se apartaba en oración, buscaba en los montes. Se apartaba en oración, se apartaba en ayuno. Y cuando más sentía que la agonía venía hablando físicamente, humanamente, cuando él ya sabía lo que iba a pasar, esa copa que él iba a digerir, dice que él se fue al huerto de Getsemaní a orar al Padre. Y dice que entró en una agonía profunda, porque él sintió lo mismo que tú has sentido. Tú has sentido agonía por el problema. Tú has sentido agonía por el proceso. Tú has sentido desesperación por las circunstancias. Jesús en su humanidad sintió el trago amargo que iba a ser digerido. Y dice que en el huerto de Getsemaní su sudor eran como gotas de sangre. Y le dijo, Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como sea tu voluntad. Porque algo que nos va a mantener en pie, siempre he dicho, es aferrarnos a Dios. Algo que te va a mantener para enfrentar las circunstancias en la vida es el poder que tú vas a obtener en la búsqueda de su presencia. Porque si tú quieres enfrentar las circunstancias con tu propia fuerza, humanamente hablando, déjame decirte que esas se te van a acabar. Te vas a enfermar, vas a caer en depresión, vas a caer en crisis, vas a llegar hasta un hospital. Pero si tú recuerdas en esta noche que hay un poder sobrenatural que no proviene de ti, sino que proviene de allá arriba, y que fue transferido a Jesús y que ahora es transferido a nosotros como sus hijos. Este poder que opera en Cristo Jesús dice que es el mismo poder que opera en nosotros. Wow. Yo dije, de aquí soy, yo de aquí me agarro y yo de aquí voy para adelante. Juan capítulo 14 versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, dice, él las hará ¿qué? También.
aún mayores hará, porque yo voy ¿a quién? Yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Entonces quiere decir que tú y yo portamos un poder. ¿Que dónde va a resurgir ese poder? Fíjate bien. Y te voy a contar lo que mis propias experiencias, porque no te voy a hablar de otras experiencias que no sean las que yo he vivido. No me puedo meter en otras cosas que desconozco, solamente en las que Dios me ha dado a que las experimente con Él. Yo siempre he encontrado fuerza en la oración. Yo siempre he encontrado fortaleza en la intimidad con Dios. Y ahora cuando viene el Espíritu Santo y me agarra, pregúntenle al pastor. Cuando viene el Espíritu Santo y me empieza a llenar, y me empieza a llenar, y me empieza a llenar, yo siento que entra un empoderamiento en mí. Y yo no me quiero parar de ahí, porque yo me siento fuerte. Porque yo me siento fuerte, pero no es una fuerza humana, es una fortaleza que viene de arriba, de su presencia. Y lo he experimentado en momentos de paz en mi hogar, pero también he experimentado este poder en momentos y circunstancias bien fuertes y procesos de desierto. He sentido como ríos de agua de vida corren desde la cabeza hasta mis pies. Que son los que me han sustentado en momentos de desierto. Hubo un día que orando en la recámara de mi casa, de la casa de ustedes, estaba sintiendo tanta la gloria de Dios y la presencia de Dios sobre mi vida, que ese poder me tiró hacia el colchón. Y a lo mejor usted me va a tildar de loca, porque los que experimentamos cosas en Dios hacemos locuras, pero yo estas locuras no las cambio por nada, y estas experiencias son únicas entre Dios y yo. Me encanta cuando el Espíritu Santo llega y me ministra, y me ministra, y me ministra, y me ministra hasta lo más profundo de mi ser. Y Dios empieza a hablar a mi vida. Y yo quiero que este poder que sintieron los discípulos en el aposento alto, este poder que fueron llenos del poder de lo alto, porque Jesús le dijo: no van a estar solos. Todos estaban tristes y cabizbajos porque Jesús había muerto. Y Él les dijo: yo no los voy a dejar solos, no están solos. Yo voy a enviar al Espíritu Santo, el cual les va a dar poder, el cual les va a dar autoridad para que hablen, el cual les va a dar, los va a investir de poder de lo alto para que ustedes vayan y oren por los enfermos y sanen, oren por los endemoniados y sean libres. Este es el mismo poder que operó en Cristo Jesús. Es el mismo poder que tiene que operar en cada uno de los hijos de Dios. Marcos capítulo 6, versículo 7 y versículo 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Y les dio qué? Les dio autoridad, les dio poder sobre los espíritus inmundos. Y echaban fuera muchos demonios
y ungían con aceite a muchos enfermos y estos sanaban. Entonces quiere decir, pastora, que si yo me meto con Dios, Dios me activa este poder y yo puedo orar por los enfermos. ¿Se puede desarrollar un ministerio y un don de parte de Dios? Claro que sí. Si tú te metes a buscar, si tú te metes en oración, si tú te metes en búsqueda, si tú te metes en intimidad, algo va a pasar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú estás viendo la situación y nomás no. Cuesta orar, cuesta mucho orar. Pero ¿sabes por qué cuesta orar? Porque ahí está la victoria. Si tú te olvidas del problema y empiezas a orar, el problema va a quedar en segundo término, porque a Dios no le cuesta nada en resolverlo. Este poder se nos fue transferido cuando Jesús ascendió a los cielos. Y es necesario que lo creamos como iglesia y lo activemos en este tiempo. Porque Él ha puesto este poder en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Dios te escogió a ti como parte de su iglesia para que lo portes como hijo con toda humildad y así seguir dándose a conocer al mundo entero. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que este poder no se puede quedar en nuestras manos. Este poder se tiene que transferir a los demás, para que la excelencia de la gloria se la lleve Él. Pero ¿qué está haciendo la iglesia en este tiempo? ¿Está usando ese poder? ¿Estás usando ese poder como hijo de Dios? ¿O solamente te has convertido en un admirador del poder del Padre? Eso está hermoso y está lindo. Pero para que comprobéis lo bueno, lo excelente y lo agradable, tienes que entrar en una renovación de tu entendimiento. Para que puedas comprender la excelencia hacia donde Dios te quiere llevar como hijo, como hija. No podemos seguir, dice Dios, resignados a la manera de vivir que venimos llevando. No podemos caer al conformismo. Tenemos que entrar en una búsqueda de una intensidad en la presencia misma de Dios, para que se detone algo en tu vida y en las vidas de los que van llegando. Amén. Ponte de pie en esta noche. ¿Sabes que alguien dijo por ahí? ¿Qué le pasó al pastor? ¿Qué le pasó a los pastores? ¿Qué le pasó a algunas familias de Casa de Misericordia detonando en el Espíritu Santo? ¿Qué les pasó? ¿Sabe qué nos pasó? Es que nos sometimos a la presencia de Dios. Es que hubo una búsqueda con una intensidad y se provocó algo aquí.
Y Dios te dice en esta noche, hay un poder que portas. Iglesia, no es cualquier poder. No me minimices, porque yo he depositado una gloria que será mayor que la que ya viste. Cierra tus ojos y habla con Dios en esta noche. Ponte de pie y alza tus manos en alto y dile: Padre, a lo mejor me estoy convirtiendo en un espectador solamente. Aleluya. Pero tú no me quieres como un espectador. Tan solo de tener un Padre grande, omnipotente y poderoso, y cantarla en las alabanzas. Pero que cuando lo tengo que poner en práctica, Señor, no quiero, si he caído en un conformismo en mi vida,